este domingo, que es el Día del Señor, en el que la iglesia, pues yo diría que prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Aunque va girando la tierra sobre su propio eje y van cambiando los usos horarios, pero hemos celebrado el día y estamos celebrando el Día del Señor. Y bueno, en esta tarde también hay que recordar que estamos en el contexto de la familia, que estamos pensando y reflexionando sobre la familia, los modelos de la familia, en estos tiempos tan difíciles, donde se están simbrando los valores distintivos de la familia. Durante ya varias décadas, las familias cristianas, particularmente las familias que tienen valores cristianos, pues han sido golpeadas con ideologías, con conceptos, con elementos culturales que están mezclándose ahora con la globalización. Nuestros países latinoamericanos, que pues se distinguieron por ser países muy conservadores en muchos años, pues ahora ha entrado toda esa corriente de ideologías, de tendencias muy progresistas, dicen los teóricos, ¿verdad?, sociólogos, y bueno, están cambiando los modelos, pero lo más interesante o preocupante será que estas variantes pues no se están fundamentando en aspectos pensados, con análisis, diríamos, científicos, sino que son imposiciones que no tienen a veces ningún fundamento, ni social, ni más bien son tendencias políticas con intereses económicos. Y bueno, que en esa tarde, hermanos, quisiera que ya se leyó el pasaje, aunque habría que leer toda la carta. Realmente la carta a los Romanos es una carta muy compacta en su enseñanza. Cuando leemos la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo es una de las cartas que escribe en su ministerio, y el apóstol envía una carta a una iglesia naciente que tiene problemas, que tiene muchas situaciones. Obviamente una iglesia que empieza, no es lo mismo una iglesia en el siglo XX que surge como misión, congregación, iglesia, donde a veces llegan cristianos ya con experiencia y se convierte en un espacio de reunión cristiana donde existen criterios doctrinales ya muy definidos. Digo, hablamos de la iglesia presbiteriana. Si nosotros vamos a una misión, una congregación o una iglesia presbiteriana, en México, dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana, pues somos iglesias muy definidas, por lo menos en sus prácticas doctrinales, y a veces hay problemas. La iglesia de Roma es una iglesia que es naciente y que están llegando gentes que no conocen del evangelio, gente que se está convirtiendo. Con este criterio, hermanos, me gustaría que en esta tarde meditáramos brevemente sobre las implicaciones, el acercarnos y descubrir que la vida del cristiano, la vida de todos nosotros, es una vida de alabanza en todos los aspectos de nuestra vida. Que podamos romper con esa división, ¿no?, que la vida cristiana es mientras estamos en el templo, pero cuando salgo del templo soy como cualquiera. Eso no puede ser. Y el apóstol San Pablo está apuntando también a esa problemática. Les invito para que oremos al Señor. Señor, gracias porque en esta tarde podemos detenernos, meditar tranquilamente en las implicaciones de tu palabra para nuestra propia vida. Y cómo deseamos, Señor, que tu palabra llegue a todos los ámbitos de los hogares, que tu palabra, Señor, llegue y toque a los adultos, que toque a los mayores, a los abuelos, que toque a los niños, y que todos podamos entender que tú quieres un pueblo diferente, Señor, que somos un pueblo diferente porque hemos sido redimidos para ser una nación muy distinta a todas las naciones de la tierra. Somos un pueblo que te alaba, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Señor, y que tienes un plan para la conducta y manera de vivir de cada uno de nosotros. Bendice a la congregación Alfa y Omega, pero también bendice a todas esas personas que se acercan, tal vez de manera casual, y que puedan escuchar algo que impacte su vida y que dé fuerza y que dé sentido a lo que hacemos en este mundo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, quiero leer otra vez el pasaje. Los que leemos la versión de Reina Valera estamos acostumbrados a un discurso,
a ciertas palabras. El pasaje que escribe el apóstol San Pablo en el capítulo 12, hay que recordar que esta carta tiene 16 capítulos. De estos 16 capítulos, la primera parte, el apóstol San Pablo empieza a escribir sobre problemas doctrinales. ¿Qué es el cristianismo? Y por ejemplo, el apóstol San Pablo empieza definiendo lo que es el evangelio. Por cierto, propaganda otra vez. Los miércoles a las 7 de la noche, a través de Zoom, estamos teniendo una clase del Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, y precisamente estamos tocando los evangelios. El día miércoles pasado se hizo un análisis del evangelio de Marcos, y bueno, la primera pregunta era, ¿qué es un evangelio? Y un evangelio, bueno, se define como la proclamación de las buenas nuevas. El mensaje de que Cristo ha venido, el Mesías ha venido a redimir a la humanidad. Esa es una gran noticia. Y el apóstol San Pablo en el capítulo 1 empieza diciendo, aunque vamos a leer el capítulo 12, pero quisiera iniciar con el capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahí introduce la palabra evangelio. Y luego explica que él había prometido antes, o sea, el evangelio que Dios había, la buena noticia que Dios había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Y luego empieza a explicarlo. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje novedoso acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y sigue, pero ahí define el apóstol San Pablo de una manera muy interesante, a lo mejor sin querer queriendo, define el concepto de evangelio el apóstol San Pablo. A mí me parece importante esto, hermanos, porque nosotros los cristianos, me dirijo a ustedes, estamos viviendo el evangelio. Creemos en Cristo, celebramos su resurrección, cantamos de su salvación, de su sanidad, de tantas cosas. Bueno, como congregación lo predicamos, pero no es todo. Yo quiero pensar que el evangelio que predicamos trasciende a los muros de este lugar, trasciende a las familias en las que estamos nosotros transmitiendo, y que la gente pueda entender que hoy vivimos una situación muy compleja, que el diario vivir que nosotros tenemos, que al salir de este espacio y vamos a nuestras casas y llegamos a nuestros hogares y seguimos haciendo actividades, empieza el lunes, el martes, el miércoles. Piensen ustedes, ¿cuántas horas a la semana tiene 24 por 7, ¿cuánto es? Por favor, los que saben matemáticas, 168 horas, más o menos. Más o menos. ¿Sí es correcto? Más o menos. ¿Cuántas horas está usted en comunión con Dios? Leyendo, orando, meditando, escuchando la palabra, dando clase. Estoy pensando en ustedes, hermanos, en Esther, en Isabel, en los jóvenes, en los que estamos aquí. Yo sé que los jueves está la femenil y ahí están las hermanas trabajando. Esther está los miércoles dando una clase. Paco está con un grupo de catecúmenos. Hay un montón de tiempo que estamos. ¿Cuántas horas a la semana invierte usted? Hay personas pasivas. El culto es a las 7 y están a las 7, a las 8:30. Terminan el culto y se acabó. Ya. No hay más. Pero algunas personas tienen más inversión de su tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva a preparar un sermón? ¿Cuánto tiempo nos lleva a preparar un estudio del Nuevo Testamento? No nomás leer, hay que hacer la presentación. Son muchas horas. Los jóvenes que hacen sus presentaciones, son nuestros jóvenes. ¿Cuántas horas para hacer una presentación de PowerPoint sobre un tema del catecismo de Heidelberg? Quiero decirles, hermanos, que algunas personas estamos muy acostumbrados a la vida cristiana. Es normal. Pero también sabemos, hermanos, que eso no es ni pensarlo. Cuando muchos se conectan al culto de las 11:30 y eso porque la mamá está ahí insistiendo. Y se acabó. No quieren, incluso algunos se salen ya de las redes.
Ya no quieren saber nada de los jóvenes, ya no quieren saber nada del coro, ya no quieren saber nada de la congregación. Y hay gente que está buscando a dónde adherirse. Pero quiero, ese ejercicio de pensar nada más es cuánto tiempo nos lleva. Dice el apóstol San Pablo, y discute el apóstol San Pablo sobre doctrina, sobre la justificación, sobre el orden de la salvación, sobre todo eso el apóstol San Pablo lo ha discutido en la carta a los Romanos. Y luego llega el capítulo 12, el apóstol San Pablo, y fíjense lo que dice. Así que después de todo lo dicho, habría que leer los 11 capítulos anteriores. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, ya después de todo lo que ha dicho, les pido, así casi pone las manos Pablo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es nuestro culto racional? Esas tres cosas es nuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está interesante todo lo que dice, ¿verdad? Habría que irse al tumbaburros y empezar a ver qué significa cada palabrita. Quiero que lo leamos en la Nueva Versión Internacional, que está un poquito más explicado para nuestro léxico contemporáneo. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como que explica un poco mejor, ¿no? Pero vean lo que dice la traducción en lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Habría que hacer más intentos, ¿verdad?, de hacer una búsqueda de la intención del pasaje, pero creo que esos tres ejemplos de traducción de la versión Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional y la traducción al lenguaje actual. Y hay dos cosas, y soy rápido, no quiero perder la atención de ustedes. Número uno, el pasaje nos dice que nuestra vida debe ser una ofrenda cotidiana a Dios. ¿Cómo? Que nuestra vida debe ser una ofrenda cotidiana a Dios. Yo me levanto el lunes, tengo clases, tengo trabajo, lo que sea, y todo lo que hago lo voy a hacer para el Señor. Porque mi vida es una ofrenda para el Señor. Es lo que dice el apóstol. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice el apóstol San Pablo. Estoy recordando que el hermano José Luis Velasco Medina, que es un pastor, actualmente vive en los Estados Unidos, hasta donde yo sé, a ver si consigo su teléfono, es amigo mío, es un señor ya muy grande, más de 80 años, y él, cuando yo era estudiante, llegó al seminario, de eso hace ya muchos años, y él era joven, menos viejito que ahora, y estaba comentando precisamente de Calvino a los estudiantes del seminario teológico, y decía que la mística calvinista, los presbiterianos, ahora diríamos, los reformados, habían entendido, les había quedado claro, que la vida cristiana debe de transmitirse en todo lo que hacemos. Y que cuando Calvino fue pastor en Ginebra, ahí en Suiza, él predicaba que la vida del cristiano debe ser una ofrenda de todo el tiempo. Por eso decía él, el hermano, los relojes suizos eran tan famosos.
Rolex, el secreto bancario. Es decir, muchos elementos de la cultura del siglo XVI en Ginebra trascendieron siglos. ¿Por qué eran famosos los relojes suizos? Por su calidad, por su perfección, diríamos. Tener un Rolex hace 40 años, 30 años, claro, entró la tecnología japonesa y la digital, y ahora son todo cuarzo, y se vino abajo toda esa riqueza de tener un Rolex con joyas, ¿verdad? Pero aquí yo quiero resaltar, lamentablemente la tecnología asiática entró no con la mentalidad calvinista europea del siglo XVI, porque Calvino predicaba que todo lo que hacías debía darle la gloria a Dios, que cuando esa persona veía su reloj y veía su perfección, estaba diciendo, el que hizo esto, estaba pensando en la gloria de Dios. Y decía José Luis Velasco, y si hacía un zapatero remendón, o un zapatero, tenía que hacer los mejores zapatos, porque ese zapato y esa producción tenía que reflejar que era para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos pensar así? Hoy vemos contadores que desvían fondos, no están pensando en la gloria de Dios. Hoy vemos políticos, lamentablemente es el riesgo de predicar en estas redes y que se puede malentender, pero tenemos toda una estructura en el mundo entero que no está dando de la gloria a Dios. El mundo está pensando en uno mismo, en el individuo mismo. Pero quisiera regresar a la idea, nuestra vida como ofrenda cotidiana a Dios, era el punto número 1. De 3 cosas. Número 1, sacrificio vivo. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento? Alguien cometía pecado, tenía que ir con el sacerdote y le llevaba un corderito, ¿no? ¿Y qué le hacían al corderito? Lo mataban. Y ese cadáver se ofrecía a Dios, se presentaba en el holocausto, se quemaba, ¿verdad? Pero aquí la idea paulina, que tiene implicaciones culticas, litúrgicas, dice, ustedes tienen que ser una ofrenda a Dios. Y el sacrificio que ustedes tienen que dar a Dios ya no es un cordero muerto o un palomino ahí. Ahora es su propia vida. Es un sacrificio vivo. Y dice, debe ser santo, apartado, diferente. Y número 3 dice, debe ser agradable a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y el tercero, agradable a Dios. Ese es otro problema de la época que vivimos. Estamos buscando que te guste. No, hay que hacer un culto con luz y sonido y música chida, dicen los chavos, ¿no? Porque si no la gente no nos ve. Hay que hacer un culto espectacular. El predicador tiene que venir con cara de payaso para que la gente lo siga. Eso está buscando la gente hoy. Me invitaron a una conferencia, no sé qué, fue un coloquio, cierto seminario muy prominente en México, e invitaron a músicos de iglesia. No era presbiteriana, pero yo era el único presbiteriano ahí. Y entonces me sorprendió la primera cosa rara, ¿verdad? Y empiezan a hablar, hicieron preguntas, nos mandaron las preguntas con anticipación, con 2 meses, para que leyéramos las preguntas, y porque iba a ser, se grabó en un área, un espacio de grabación, una sala de grabación. Estaban los diferentes expositores, y entonces hacían las preguntas y cada quien iba respondiendo. Y las cosas que preguntaban, ¿qué necesitas tú para hacer bien ejercer tu ministerio de música? ¿Qué necesitas en tu formación como individuo? Pues yo pensé en muchas cosas, ¿no? Una buena teología del culto, tal vez tener un buen equipo, un buen piano para poder acompañar al coro, si es que va a cantar, una alabanza, y así, y hablaban los jóvenes, dicen, no, pues es que en mi iglesia no tenemos equipo de luz y sonido, queremos una consola de 36 canales mínimo, porque, y entonces ellos estaban empezando en lo aparatoso, pero ninguno de ellos estaba pensando en lo que Dios le agrada. Y estoy pensando, hermanos, hoy, que por ahí vamos todos hoy caminando, la mayoría.
cómo ser bonitos, cómo ser atractivos, cómo explotar la mercadotecnia. No podemos negar que es una realidad que vivimos hoy. Pero hay una parte esencial en la vida cristiana que no podemos olvidar, que el culto a Dios no está hecho para que a ti te guste, según el pasaje. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento, siendo honestos, yo no creo que sean muy agradables al ser humano. ¿O sí? ¿Qué les parece agarrar un corderito inocente y llevarlo a sacrificar por mis pecadotes? Y que ese cordero, con su mirada, porque así lo describe Isaías 53, ayer lo hablábamos en el ensayo del coro, ese cordero, como cordero delante de sus trasquiladores, se enmudeció, dice el pasaje, y no abrió su... ¿Se lo imaginan? A mí me parece una escena terrible. No me parece algo, ¡ay, qué bonito! No, a mí me parece muy difícil. Pero también ese sacrificio tan terrible, doloroso, significaba que alguien estaba llevando mi pecado. La persona, en este caso un animalito, yo alguna vez vi un cordero y son animales maravillosos. No sé si coincidan conmigo. Son nobles, se dejan acariciar, y si los vas a matar nomás se te quedan viendo, y de ahí sale el famoso, tu mirada de cordero, de borrego a medio morir, ¿no? Que no hace nada. Pero la vida cristiana va por ahí, hermanos. Agradable a Dios. Por eso nuestra vida es una ofrenda de todos los días. Todos los días nosotros tenemos que presentar una ofrenda a nuestro Dios con todo lo que nosotros hacemos. Si tú estás en la escuela y no tienes las mejores calificaciones, posiblemente tu ofrenda no sea tan agradable a Dios. Si tú estás trabajando y tu actividad laboral deja mucho que desear, probablemente tu ofrenda no sea tan agradable a Dios. Nos estaba comentando una persona que hace supervisiones en las clínicas del Seguro Social, que estaban haciendo supervisiones y supervisan a los médicos, a todo el personal. Y resulta que uno de los médicos, muy cristiano, ¿verdad?, y que algunos lo conocemos, estaba en las peores calificaciones en su ejercicio, por faltista y por flojo. Yo creo que si hacemos esa valoración, tendríamos un problema. Estaríamos tal vez viviendo un problema. ¿Cómo es posible que lleguemos al culto y nos despedacemos haciendo un culto espectacular cuando mi vida cotidiana no refleja en mi diario vivir lo que el Señor quiere de nosotros? Esa es por una parte, nuestra vida como una ofrenda cotidiana a Dios. Y número dos, nuestra vida y su contexto ante esta realidad. Dice el segundo pasaje, y no se conformen a este siglo, es decir, a la realidad que vivimos. La utilización del concepto de siglo, del siglo y hasta el siglo, es el tiempo, el contexto en el que nosotros vivimos una época. El apóstol San Pablo vivió una época con su propio contexto. Por eso la hermenéutica es una materia tan importante, y la exégesis, porque hay que estudiar el pasaje, qué quiso decirse en su momento, y después de 20 siglos, ese mismo pasaje, ¿qué nos dice a nosotros y cómo debemos entenderlo después de 20 siglos? El apóstol San Pablo le estaba hablando a una iglesia que estaba surgiendo, donde muchos cristianos venían con un pasado idolátrico, donde venían, hablemos de los romanos. ¿Qué religión tenía la cultura romana? Eran culturas politeístas, eran religiones politeístas. Los griegos, lo mismo. Había, por ejemplo, el dios Baco, ¿no? El dios del vino. Oh, ¿cómo creen que se celebraba el dios del vino? Pues con borracheras y orgías. Era verdad, había prostitución sagrada, imagínense, para nuestra mentalidad. ¡Oh! Nos espantamos, ¿verdad? Pues era lo normal en ese tipo de culturas. Por eso los cristianos, la gente que se convertía al cristianismo, tenían que romper con ese pasado tan terrible
Era normal. Hoy en el siglo XXI, ¿qué nos toca? El que no tranza, no avanza, ¿no? Hasta la manera de decirlo. Y es lo normal allá afuera. Es lo común allá afuera. La manera de vivir, de entender. Estamos tan acostumbrados a que las cosas se hagan con corrupción que cuando no se hacen nos sorprende. Y hasta tratamos de tonto al que quiere ser diferente, o así nos tratan. Porque hay un contexto en el que nosotros vivimos. Dice el apóstol San Pablo a los cristianos del primer siglo: no se conformen a lo que el mundo hace, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional dice: no se amolden, no se hagan como el mundo es. Qué comodidad. ¿Para qué me peleo con el vecino? Pues, su palabrota. Pues yo también voy a decir palabrotas para que no me vea feo, ¿no? O yo también voy a hacer ciertas cosas que ellos hacen, pues para que no me tilden de santurrón. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la traducción dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El mundo, dice el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los Corintios, que nadie conoce lo más profundo de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo, así lo dice Pablo. Que ¿quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios, que mora en él. Dice: y nosotros los cristianos tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y termina Pablo diciendo: por lo tanto, ustedes tienen la mente de Cristo. Es desafiante esa expresión del apóstol San Pablo, así lo maneja Pablo. Por lo tanto, en nuestro diario caminar tenemos que pensar como Cristo piensa. Por tanto, los cristianos en nuestro diario hacer tenemos que actuar como Cristo piensa. Porque la palabra nos dice en Romanos, en la versión Reina Valera: no se conformen a esta época, sino transformados. Y aquí la palabra la transformados es metamorfosis en un español más tranquilo. ¿Qué es metamorfosis? Meta, más allá, más allá de la forma, que la forma se modifica. Después de ser un vil gusano, hace su capullo, y ese vil gusano se convierte en una fascinante mariposa. ¿Qué pasó? Se transformó. Hubo una metamorfosis. Y nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que vivir en una novedad de vida. Después de ser unos viles gusanos, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, cuando Cristo llega a nuestra vida, somos transformados en nuestro diario. La vida cristiana, a lo largo de nuestra vida, por eso el apóstol San Pablo en el capítulo 8 habla del orden de la salvación. Porque a los que antes conoció, a estos los predestinó. Y ahí viene un orden. Y después de que los predestinó, los llamó. Y luego de que los llamó, los justificó. Y luego de que los justificó, los glorificó. Claro, entre la justificación y la glorificación está la santificación, que es la vida cristiana que vivimos. ¿Y qué va pasando? Pasa el primer año de la vida cristiana y se va transformando nuestra vida. Hemos vivido 70 años como cristianos, o 50 años, o 40 años, y si ustedes hacen un recuento de su vida cuando empezó la vida cristiana hasta hoy, ha habido cambios. Le decían a Policarpo, aquel hombre famoso de los primeros siglos, ya siendo un octogenario, es detenido, perseguido por su fe, y le dicen que reniegue de Cristo. ¿Y se acuerdan lo que dijo Policarpo? Los que han leído un poco de la historia. Lo llevan al juicio y le dicen: reniega de tu fe, porque si no vas a morir. Y Policarpo dice: yo he servido tantos años a mi maestro, dice, y solamente he recibido bienes de él. ¿Cómo podría yo negar a mi maestro? Y lo sacrifican a Policarpo. Es la historia de los mártires. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermanos, es una transformación continua. Vamos transformándonos. Hay cosas que no hemos superado, pero la vida cristiana, durante esto que vivimos, hasta que lleguemos a la presencia de Dios,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos, tengamos esa metamorfosis por medio de ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cada uno de ustedes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un diario vivir, viviendo con una mente renovada en santidad, viviendo conforme a los valores del reino de Dios. Si tienes nota de pie de página, diría, para mayor información, lean el Sermón del Monte, para mayor detalle. Si leemos el Sermón del Monte, ahí vamos a ver el proyecto de Cristo, de cómo vivir en los valores del reino de Dios. De manera, hermanos, que en el contexto de este mes, no, la idea de esta noche es: no os conforméis a este siglo. Y tenemos que irnos a dormir esta noche y pensar: no os conforméis a este siglo. Están surgiendo cosas terribles, se están metiendo ideologías terribles. En las universidades hay cosas que van totalmente en contra de los valores de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que tener la capacidad de enfrentarlo y superarlo. Así es que en esta tarde, hermanos, yo les invito para que puedan tranquilamente leer en casa Romanos 12, 1 y 2 y meditar, no solamente oír, no solamente leer, no solamente meditar, no solamente memorizar, porque hasta ahí muchos hemos llegado. A ver, díganlo de memoria, Romanos 12, 1 y 2, y se lo saben de memoria. Pero lo más interesante es que podamos vivirlo cada día. Esa es la mejor cosa que nosotros podemos hacer y pensar. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos viviendo un mes pensando en las familias de nuestras iglesias, que sean familias que donde estemos glorifiquemos el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.